Chicos de séptimo, muy buenos días. Les voy a hacer un pequeño recuento con este video. Cuáles son los temas fundamentales que ustedes deben saber para poder resolver con éxito el parcial final que se presentará pues, después de la semana de receso. Quiero comenzar a hablar un poco sobre qué es el átomo. Recuerdan, en primer trimestre básicamente mencionamos que el átomo se consideraba esa partícula de la cual estaba hecha toda la materia y que en un principio se consideraba indivisible. Posteriormente, con el pasar de los años, se demostró experimentalmente que el átomo no es una partícula indivisible, que por el contrario estaba compuesto de unas partículas que llamamos partículas subatómicas. Las principales son el electrón con carga negativa, el protón con carga positiva y el neutrón con carga neutra. Entonces, básicamente, eso es lo que es un átomo, es la partícula fundamental de la que están hechas todas las sustancias, toda la materia está hecha de átomos y está formada por electrones, protones y neutrones. Claramente se necesitó, pues, o la idea en el transcurso de los años fue cómo es el átomo, y surgieron muchos modelos, los que llamamos modelos atómicos, pero el modelo atómico principal y el que fue objeto de estudio en nuestro trimestre fue el modelo atómico de Niels Bohr. En este modelo se plantea que el átomo está estructurado por partículas positivas, es decir, los protones, ubicados en el centro como si fuera un núcleo, y alrededor orbitando como si fueran planetas, es decir, muy similar a un modelo planetario. Orbitando alrededor del núcleo se ubican los electrones que están cargados negativamente. Entonces, básicamente podemos asemejar este modelo atómico, el modelo atómico de Bohr, como si fuera un sistema planetario en el cual la posición del Sol o la posición central sería el núcleo donde están ubicados los protones cargados positivamente. Además, también están ubicados los neutrones, cuya carga efectiva es cero, y alrededor están ubicados los electrones. Entonces, básicamente, este es el modelo atómico que nosotros estudiamos. Entendiendo que las sustancias se dividen en compuestos y elementos, vamos a hablar un poco de qué son los elementos. Básicamente, los elementos químicos son sustancias que todos los átomos son exactamente iguales. Todos los átomos tienen la misma cantidad de protones, la misma cantidad de electrones y de neutrones. Entonces, esto es un elemento químico y pues el objetivo principal de nuestro año escolar fue entender un poco cómo estos elementos químicos se organizaron en lo que conocemos como la tabla periódica. Recordemos, básicamente la tabla periódica la propuso, entre otros, Dmitri Mendeleev, y es una forma de organizar, un sistema de organización de los elementos químicos que en ese momento existían. Posteriormente se fueron agregando, se fueron modificando, y a la fecha de hoy pues tenemos una tabla periódica donde podemos encontrar divisiones por grupos, que son las columnas verticales, las filas, las horizontales, que corresponden a los periodos. Y la organización básica, y eso es algo que ustedes deben tener muy en cuenta, es que la organización básica de los elementos químicos en la tabla periódica es de acuerdo a su número atómico, que se representa con la letra Z. Z es el número atómico. ¿Y qué nos indica Z? Z nos indica el número de protones que tiene un átomo en su núcleo. Y cada elemento químico va a tener un número de protones distinto, es decir, un Z particular.
Como los elementos que están organizados en la tabla periódica, vamos a considerar que son elementos neutros, es decir, que tienen tanto la misma cantidad de cargas positivas como cargas negativas. Entonces Z, el número atómico, que es la cantidad de protones, en principio también nos puede dar información de la cantidad de electrones que tiene un átomo pues, en sus órbitas. Un ejemplo, el sodio, es el ejemplo que siempre hemos cogido en clase. El sodio, su número atómico es 11. ¿Y esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que tiene 11 protones y 11 electrones. Entonces, básicamente, en esta primera parte de este tutorial, lo que yo quiero es que ustedes recuerden eso, que en la tabla periódica los elementos químicos se organizan de acuerdo a su número atómico. Recordando un poco la tabla periódica, lo primero que estudiamos en la tabla periódica es que estaba organizado en forma de grupos, que ya habíamos dicho que son las columnas o las verticales, y en periodos. Los periodos son las horizontales. Como pueden ver ustedes aquí, en la tabla periódica, los elementos están organizados de acuerdo al número atómico. Si ustedes miran aquí, el primer elemento es el hidrógeno, cuyo número atómico es 1. Sigue el helio, número atómico 2. Litio 3, berilio 4, boro 5, carbono 6, nitrógeno 7, oxígeno 8, flúor 9, neón 10, y así sucesivamente están organizados todos los elementos químicos en la tabla periódica. Pero también están agrupados tanto en grupos como en periodos. Entonces, para esta parte es importante, antes de continuar, de por qué se organizaron así en grupos y periodos, es importante explicar que los electrones dentro del átomo están organizados en lo que se llaman los niveles de energía. Los niveles de energía podemos hacer una analogía de nuevo con el modelo del sistema solar, y los niveles de energía serían las órbitas en las cuales están girando los electrones. De este modo podemos ver que este átomo tendría 1, 2 niveles de energía, donde los electrones están, entre comillas, digámoslo así, orbitando. Más adelante vamos a ver que esto no es exactamente así, sino que vamos a hablar de orbitales y sus características y sus formas. Pero por ahora esto nos ayuda más o menos a entender que dentro de un átomo los electrones están organizados en niveles de energía, y esa información se puede ver reflejada en la ubicación dentro del periodo en la tabla periódica. Vamos a enfocarnos, recuerden que en la clase nos enfocamos solamente en los grupos A. Grupo 1A, que es el grupo del hidrógeno, grupo 2A, que es el grupo del berilio, grupo 3A, que es el boro, grupo 4A, carbono, grupo 5A, nitrógeno, grupo 6A, oxígeno, grupo 7A, el grupo del flúor, y el grupo 8A, que comienza con el helio. Dependiendo de las características físicas que tienen estos grupos, tienen algunos nombres en particular. No sé si recuerdan ustedes que hablamos del grupo 8A como el grupo de los gases nobles o gases inertes, ya que estos gases no tenían ningún tipo, o era muy difícil, o no tenían una reacción química, es decir, no se enlazaban con otro átomo. ¿Y esto por qué? También lo hablamos en clase. Hay una regla que dice que la estabilidad el átomo la alcanza cuando tiene 8 electrones de valencia u 8 electrones en su último nivel de energía, como es el caso de los que están ubicados en el grupo 8A. Regresando a lo de los periodos, miren, observen que el número de niveles de energía se puede ver reflejado en la ubicación del elemento en cuanto a periodo.
Si ustedes observan, en el caso del sodio, que está ubicado en el grupo, en el periodo 3, es decir, en la fila 3, esto lo que nos indica es que tiene 3 niveles de energía, por lo tanto el sodio debería estar dibujado con un nivel adicional. Esta puede ser una representación esquemática del átomo de sodio. Más adelante vamos a trabajar con la que trabajamos en clase, pero por lo pronto observen el sodio, 3 niveles de energía. Esto quiere decir que está ubicado en el periodo 3. Recuerden, el átomo de sodio no tiene 3 niveles de energía porque esté ubicado en el grupo 3. Está ubicado en el grupo 3 porque esa fue la forma de organización en la tabla periódica. Los que están ubicados en el grupo 3 significa que sus átomos tienen 3 niveles de energía. Entonces miren que la asociación entre niveles de energía y periodo es esa. El periodo les puede indicar los niveles de energía. Ahora vamos a los grupos. Si ustedes observan, los grupos, que son las verticales, las columnas, ellos están agrupados de una manera en particular y al estudiar sus propiedades son propiedades muy similares, ya que estas propiedades similares se las otorga el número de electrones en el último nivel de energía, que también es llamado los electrones de valencia. En el caso del sodio, que está ubicado en el grupo 1A, esto implica que en el último nivel de energía debe estar ubicado solo un electrón. Entonces podemos observar claramente que los del grupo 1A tienen un electrón en el último nivel de energía, los del grupo 2, 2 electrones, y así sucesivamente hasta llegar al grupo 8A, que es el de los gases nobles que estábamos hablando, quienes tienen 8 electrones en su último nivel de energía, completan la ley del octeto y por esto se conoce como gases nobles o gases inertes. No reaccionan con absolutamente nada. El objetivo de esta explicación es cómo nosotros, a partir de información de la tabla periódica como el grupo y el periodo, podemos hacer una representación gráfica de un átomo, de un elemento determinado, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, para la parte de la representación de los átomos con el modelo gráfico que trabajamos en clase, vamos a requerir 3 datos importantes. Número atómico, que recuerden que es el número de protones, es decir, de cargas positivas que tiene el núcleo. Su ubicación en grupo, es decir, en la vertical, y su ubicación en periodo, en la horizontal. Y procedemos de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es dibujar un círculo que va a representar nuestro núcleo. Y como dentro del núcleo ya vimos que estaban ubicadas las cargas positivas o los protones, vamos a escribir el número atómico del elemento químico. En este caso vamos a trabajar con el magnesio. El magnesio, su número atómico es 12, por lo tanto dentro del circulito, dentro del círculo que representa el núcleo, vamos a escribir un más 12. Seguido a ello, vamos a observar la información del periodo. El periodo para el magnesio es 3, quiere decir que está ubicado en la tercera horizontal, en el tercer periodo, y como ya habíamos dicho, esto nos indica que tiene 3 niveles de energía. Por lo tanto, vamos a dibujarle 3 líneas concéntricas como si fueran los niveles de energía. Entonces ya tenemos ubicado el núcleo con las cargas positivas, con los protones, y los niveles de energía, que son 3, 1, 2 y 3. De esta manera ya tenemos 3 niveles de energía. Nos faltaría la información del grupo. Si recordamos,
el grupo, la información que nos daba era el número de electrones de valencia o el número de electrones en el último nivel de energía. En este caso, los electrones de valencia, el grupo es el 2A. Eso nos está informando que el número de electrones en el último nivel de energía es 2. Entonces vamos a escribir aquí en este espacio, yo lo borro para indicar que está en ese nivel de energía, escribimos un 2, ustedes lo pueden poner en la parte derecha y de esta manera tenemos una representación gráfica del átomo de magnesio. Núcleo con 12 protones. El periodo nos indica que son 3 niveles de energía, 1, 2, 3 niveles de energía, y el grupo 2A nos indica que hay 2 electrones en el último nivel de energía. Esto nos evita pues dibujar punticos como hicimos en el ejemplo anterior del átomo de sodio, dibujar todos los punticos. Entonces simplemente dibujamos el número 2, que nos indica el número de electrones en el último nivel de energía que corresponde al grupo 2. Para finalizar el último ejemplo en esta parte, todos los ejercicios son iguales. Vamos a hacer el del átomo de yodo. Entonces repetimos el ejercicio, dibujamos un circulito ubicando en el centro del círculo o dentro del círculo el número atómico, que sería más 53. Recuerden, este más es debido a que las cargas de los protones son cargas positivas. Entonces en el núcleo escribimos el número atómico más 53 y posterior a ello el número de niveles de energía, que recuerden lo informa el periodo. Periodo 5, 5 niveles de energía. No necesariamente deben ser grandes, las líneas pueden ser todas iguales. Yo lo hago un poquito grande para recordar que son orbitales, pero pues aquí estamos dibujando una partecita, órbitas. Y en el último nivel de energía ubicamos el número de electrones del último nivel de energía, que en este caso serían 7, por estar ubicado en el grupo 7A. Recuerden, todo lo que trabajamos o esta información la obtenemos de la tabla periódica, y solamente este diagrama por lo pronto funciona para los grupos 1A, 2A hasta 8A. Y esta sería la forma de graficar un átomo teniendo en cuenta su número atómico, el grupo y el periodo. Eso es usando información de la tabla periódica. Yo en el examen les puse dándole la información del número atómico, entonces ustedes debían ubicar el número atómico siguiendo unas pistas. Otra opción fue yo ubiqué en la tabla periódica el elemento y ustedes extraían información de grupo y de periodo. Y en la tercera forma fue que yo les daba información de grupo y periodo, ustedes lo ubicaban, definían el número atómico y procedían a dibujar. Esas fueron las 3 opciones que nosotros trabajamos en el examen. También una parte importante que nosotros hablamos dentro de la organización de la tabla periódica es que dentro de la tabla periódica nosotros podíamos observar algo llamado las propiedades o tendencias periódicas, es decir, propiedades de los átomos, de los elementos que se repetían de manera periódica. Hicimos énfasis en uno en particular, que fue la propiedad llamada el radio atómico. Básicamente el radio atómico nos da una información del tamaño del átomo y cómo ese tamaño o cómo los elementos están organizados también de acuerdo a tamaño. Un criterio para saber cómo era el tamaño de un átomo era observar el número de periodos que tenía. Claramente, si un átomo tiene un solo nivel de energía, es decir, que está ubicado en el periodo 1, va a ser más pequeño, o el átomo va a ser más pequeño que un átomo de un elemento que esté ubicado en los periodos inferiores, que son los más grandes. Como ya habíamos visto, el yodo
tiene 5 niveles de energía, está ubicado en el periodo 5. El flúor, que está aquí ubicado en el periodo 2, tiene 2 niveles de energía, por lo tanto ya podemos definir que el átomo de yodo va a ser mucho más grande que el átomo de flúor. Esto nos indica que el tamaño aumenta de arriba hacia abajo. Los átomos que estén, los elementos que estén más arriba, sus átomos van a ser más pequeños que los átomos que estén en la parte de abajo en la tabla periódica. Por ejemplo, el helio, que está ubicado en el periodo 1, es decir, que tiene un solo nivel de energía, va a ser mucho más pequeño que el radón, que es un elemento que está ubicado en el periodo 6 y que tiene 6 niveles de energía. Lo mismo aquí, por ejemplo, el boro está ubicado en el periodo 2, va a tener 2 niveles de energía, va a ser más pequeño que el talio, que está ubicado en el periodo 6 y tiene 6 niveles de energía. Entonces, el tamaño aumenta de arriba hacia abajo. Y ahora también podemos observar que el tamaño varía en la horizontal de derecha a izquierda. Recuerdan que los elementos que están en esta zona, en la parte de aquí, es porque tienen más electrones en su último nivel de energía que los que están ubicados a la izquierda. Ustedes recuerdan en su primaria que cargas opuestas se atraen, se genera una fuerza de atracción, y cuando hay más cargas eléctricas negativas en el exterior, va a haber una mayor fuerza eléctrica con el núcleo, y esto implica que el átomo se contrae, es decir, estos elementos que están en el grupo 8, 7, 6, que tienen 8 electrones, 7 electrones y 6 electrones en su último nivel de energía respectivamente, serían mucho más pequeños que los átomos que están ubicados en la parte izquierda, caso hidrógeno, litio, beridio, que son del grupo 1, del grupo 2, que tienen solamente 1 o 2 electrones en su último nivel de energía respectivamente. Entonces estos serían de mayor tamaño, es decir, que el tamaño aumenta de derecha a izquierda en la tabla periódica. Y finalmente podemos decir que los átomos, entre comillas, más grandes serían los ubicados en esta zona de aquí, en toda esta zona. El cesio, el bario, el francio, el radio serían los átomos más grandes, ya que tienen más niveles de energía, es decir, tienen más niveles de energía, están en los grupos 6, grupo 7, pero además tienen menos electrones en el último nivel de energía, por lo tanto la fuerza eléctrica es mucho menor que la comparada con la de los átomos que están en esta zona. Entonces recuerden, radio atómico es un criterio de organización de la tabla periódica, no es el único. Hay otros como electronegatividad, como potencial de ionización, como energía de ionización, etc. Esos no los vimos en clase, no nos dio el tiempo, pero importante, tamaño que se ve referenciado con el radio atómico. Ya para finalizar, vamos a ver como último tema cómo podemos organizar todos los electrones en su totalidad dentro del átomo, teniendo en cuenta su estado energético, y esto lo vamos a hacer con algo llamado la configuración electrónica, y además cómo con la configuración electrónica caracterizar cada uno de los electrones con 4 números llamados los números cuánticos, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno chicos, para esta parte, que es ya todo lo relacionado con el último trimestre académico y que es sobre lo que se va a basar el examen final, vamos a olvidar un poco ese modelo atómico de Bohr de los electrones girando alrededor del núcleo, sino que estos electrones están organizados en niveles de energía, pero dentro de los niveles de energía también van a estar organizados en algo llamado orbitales. Vamos a recordar que tenemos, los orbitales son como los subniveles
podríamos llamarlos subniveles, y estos orbitales tienen unas formas características. Esto no lo vimos en clase, es un tema un poco más avanzado, pero básicamente lo que quiero que sepan es que dentro de cada nivel de energía hay posibilidades de ciertos subniveles de energía. Estos subniveles de energía dijimos que tenían 4 nombres, 4 letras: S, P, D y F. Estos son los 4 orbitales o subniveles de energía, llamémoslos así, donde también pueden estar organizados los electrones de un átomo determinado. Es importante que ustedes entiendan que en cada subnivel de energía pueden existir máximo cierto número de electrones. Para el subnivel de energía S solo pueden entrar 2 electrones. Para el subnivel energético P pueden entrar 6 electrones. Para el subnivel D pueden entrar máximo 10 electrones. Y para el subnivel F, entran 14 electrones. Y ahora sí vamos a ver algo llamado la tabla de configuración electrónica, que es esa ayuda que nosotros tenemos para no memorizarnos el camino que hay que seguir para llenar los niveles y subniveles, sino que nos lo indica de manera didáctica la tabla de configuración electrónica. Para construir esa tabla, tengan aquí presente S 2 electrones máximo, P 6 electrones máximo, D 10 electrones máximo, F 14 electrones máximo. Si ustedes no tienen la tabla, ustedes la pueden construir fácilmente. ¿Cómo la pueden construir? Vamos a comenzar de arriba hacia abajo con el primer nivel de energía. En el primer nivel de energía solamente existe el subnivel S. Entonces sería 1S. ¿Y cuántos electrones caben máximo? Habíamos dicho que en el orbital S caben máximo 2 electrones. Lo voy a escribir en rojo, entonces este numerito en rojo indica el número de electrones que entra máximo en este subnivel o este orbital S. Y el primer nivel solamente existe el subnivel S. Vamos al segundo nivel de energía. En el segundo nivel de energía existe el orbital S, pero también existe el orbital P. Como ya habíamos dicho, en el orbital S entran 2 electrones, en el orbital P entran 6 electrones. Entonces sería 2p6. Y así sucesivamente lo podemos ir construyendo. En el tercer nivel de energía entra o hallamos el orbital S, también podemos hallar el orbital P y adicional podemos encontrar el orbital D. De tal manera que nuevamente aquí entran 2 electrones, aquí entran 6 electrones y aquí entran 10 electrones, como lo habíamos dicho anteriormente. Finalmente, y de ahí para abajo van a ver que es igual. En el cuarto nivel o del cuarto nivel hacia abajo encontramos el subnivel S, encontramos el subnivel P, encontramos el subnivel D y encontramos el subnivel F. Y nuevamente tenemos que en el orbital S entran 2 electrones, en el orbital P entran 6 electrones, en el orbital D entran 10 electrones y en el F 14 electrones. Y de ahí para abajo la secuencia va a seguir. Qué pena. Asimismo va a ser para el 5, 5S, 5P, 5D y 5F. 6S, 6P, 6D y 6F,
7S, 7P, 7D, 7F. Y recuerden, con los electrones máximos, 2 para el S, 6 para el P, 10 para el D y 14 para el F. Ahora sí, ¿qué es lo importante de esta tabla? El camino que hay que seguir. El camino que se sigue, recuerden que es una especie de camino en forma de serrucho o de serpiente. Voy a borrar aquí un momentico y en verde voy a señalar el camino que ustedes de manera obligatoria deben seguir. Muchos estaban cometiendo el error que la configuración electrónica la hacían así: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, así. No, ese camino no se sigue. Deben seguir el siguiente. Comienzan por aquí en 1S2, llenan 1S2, luego regresan, pasan por 2S2, luego regresan, pasan por 2P6, luego por 3S2, regresan, pasan por 3P6, pasan por 4S2, regresan, van por 3D10, por 4P6, por 5S2 y observen que ese es el camino que ustedes deben seguir. Con este camino definido, ustedes ya pueden hacer la configuración electrónica de cualquier elemento químico sabiendo únicamente el número atómico. Es importante, sin el número atómico no pueden arrancar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo a continuación. Teniendo en cuenta este camino o esta organización, vamos a hacer la configuración electrónica del elemento químico con número atómico 12, que ya habíamos dicho que era el magnesio. Lo voy a hacer aquí arribita, para no borrar el camino, y simplemente comenzamos a seguir el paso a paso. Vamos por 1S2, entonces comenzamos escribiendo 1S2. Vamos ubicados 2 electrones, recuerde que son 12 electrones que hay que ubicar, vamos 2. Luego entonces pasamos por 2S2, 2S2. Regresamos por aquí, pasaríamos por 2P6, entonces escribimos aquí 2P6 y observen que ya vamos 2 y 2, 4 y 6, 10, vamos 10 electrones ubicados, nos faltarían ubicar 2, 12 menos 10, 2, entonces pasamos por 3S2, 3S2. Observen que ahí ya tenemos 2 más 2, 4, más 6, 10, más 2, 12. 12 electrones ubicados. Si a ustedes, los exponentes, les suma más o les suma menos que 12, ya se equivocaron. Entonces deben repetir el procedimiento. Observen que por casualidad aquí nosotros llenamos por completo y usamos el 2. Pero en el caso en el que no hubieran sido 12, sino que hubieran sido 11, simplemente hubiéramos puesto aquí 3S1. Recuerden que caben máximo 2 electrones en S. Ahora sí podemos sacar la siguiente información. Si vemos en el primer nivel de energía, encontramos 2 electrones. En el segundo nivel de energía, que sería 2S y 2P, 2S y 2P, 2 más 6, encontramos 8 electrones. Y en el tercer nivel de energía, nuevamente encontramos 2 electrones. Observen lo importante de esto, sobre todo de esta información. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos 1, 2, 3 niveles de energía. Eso nos ubicaría al magnesio en el periodo 3
y que además en el tercer nivel de energía hay 2 electrones, entonces nos ubicaría el magnesio en el grupo 2A. Entonces miren, periodo 3, grupo 2A. Básicamente de la configuración electrónica, lo primero que podemos hallar es la ubicación del elemento químico dentro de la tabla periódica. Y eso, si quieren, lo podemos corroborar si observamos aquí que el magnesio, en efecto, está ubicado en el periodo 1, 2, 3 y grupo 2A. Es decir, 3 niveles de energía, 2 electrones en el último nivel de energía, como nos quedó resumida la información que obtuvimos de la configuración electrónica. Finalmente, o para finalizar, vamos a continuar con los números cuánticos, que es otra información importante de los estados de energía de los electrones. Y eso es lo que vamos a ver a continuación.